Hola, muy buenas a todos y todas, compañeros y compañeras. Soy Aniceto de la sección San Isidro de Rosal de la Frontera y voy a proceder a hacer una captura de mi pantalla para mostrar un poquito los recursos que estuvimos viendo en la plataforma Moodle. Bueno, para ello estoy dentro ya de mi Moodle, de mi centro. Voy a utilizar uno de los planes educativos de UBIE que tengo ya creado con mi alumnado. Bien, bueno, en primer lugar, comentaros que en un principio elegí el recurso H5P de audio, pero luego al final me he decantado por otro, en este caso el Dictation, ya que el recurso de audio no satisface todas mis necesidades, es decir, no es como pensaba en un principio. De todas formas, también os lo voy a enseñar para que veáis el porqué. Entonces, partiríamos desde el principio, añadir una actividad o un recurso, contenido interactivo H5P, y bueno, aquí nos saldría pues el desplegable de todos los recursos disponibles. Mirad, voy a empezar primero con el audio recorder. Aquí yo pensaba que este recurso lo que nos permitía era el poder grabar un audio y luego hacer ejercicios relacionados con ese audio. Y resulta que no. Se trata de un recurso en el que solamente se va a utilizar para que el alumnado se grabe a sí mismo. Es muy fácil de usar, eso sí, es decir, aquí se pondría el título de lo que queramos. Por ejemplo, voy a poner mi voz a modo de ejemplo. Y simplemente guardar y cambiar. Vamos, guardar cambios y regresar al curso. Bien, si nos vamos ahora al final de la página, ya tenemos aquí creado el contenido H5P, mi voz, pinchamos y la única función que aquí nos va a dejar es la de record, es decir, grabar, que el alumnado pueda grabar su propia voz. El alumnado pues grabaría lo que quisiera decir. Esto estaría muy bien, por ejemplo, para el ámbito de los idiomas. Para que, por ejemplo, pues nuestro alumnado grabe algún monólogo relacionado pues con alguna temática que hayamos visto en clase. Una vez que ya se hayan grabado, le dan a pausa y dan. Hay dos opciones ahora. Una de ellas es la de reproducir dándole al play o la de descargarse el archivo. Si se lo descargan, pues se le va a guardar en el formato MP3 en su ordenador. Y ya está, esta sería la única función que tendría este recurso. Luego hay otro recurso parecido, pero no el mismo, que es el de audio. Voy a irme también a él para que veáis la diferencia entre uno y otro. Una cosa es el audio recorder, que como ya he dicho, sirve solamente para que el alumnado pueda grabarse su propia voz. Y luego tenemos otro recurso que se llama simplemente audio. Bien, ¿aquí qué es lo que el alumnado va a poder llevar a cabo? Bueno, pues simplemente aquí lo que van a hacer es subir a la plataforma Moodle un audio. La forma de hacerlo sería muy sencilla. Ponemos el título, por ejemplo, voy a poner Describing People, y en el archivo de origen tienen dos opciones. Una es copiar la URL, es decir, el enlace del audio. Imaginar que el alumnado ha encontrado en internet un audio relacionado con la temática que se esté viendo. Bueno, pues no hace falta que sean ellos mismos los que se graben para subir ese audio, sino que pueden usar un audio que ya esté subido en internet. O si desean subir su propio archivo de audio, tendrían que darle a el icono este de subir fichero de audio. Y directamente desde su ordenador pues van a adjuntar ese audio. Y ya está, esta sería la única función que tendría este recurso. Ya está, ¿vale? Ya luego una vez que hayan insertado el audio, se le daría a guardar cambio y regresar al curso como siempre hacemos y ya estaría disponible en la plataforma ese audio. ¿Qué ocurre? Que yo en un principio pensaba que con este recurso de audio
además de subir un archivo de audio, también el alumnado iba a poder llevar a cabo diferentes actividades. Es decir, que dentro de ese recurso, pues podríamos poner preguntas o a lo mejor algún tipo test, y no es el caso. Sí, se podría hacer con otro recurso diferente aparte, pero yo pensaba que se podía hacer dentro del mismo recurso, pero no es el caso. Es decir, aquí yo creo que lo ideal sería combinar los dos recursos que he dicho. Por un lado, el audio recorder, es decir, el alumnado primero se graba su propia voz, por lo cual está practicando la habilidad de speaking, en el caso de, por ejemplo, de los idiomas, y luego, una vez que se ha descargado ese audio, con la opción del recurso H5P de audio, subir ese archivo a la plataforma para que el resto de los compañeros y compañeras pues puedan escuchar el trabajo de los, el trabajo del resto, ¿no? de los compañeros. Y de esta forma también estaríamos trabajando la habilidad de escucha, la habilidad de listening. De esa forma creo que tendría bastante, se le podría sacar bastantes provechos a estos dos recursos, pero siempre complementándolo. No como un solo recurso, sino tener en cuenta que lo ideal sería utilizar aquí ambos. Y luego, como veo que estos dos recursos se me quedan un poquito cortos, porque, bueno, están bien, pero no era lo que yo me pensaba desde un principio, he investigado también un tercer recurso, que sería el recurso de dictation. Se crearía de la misma forma en contenido interactivo H5P y lo tenemos por aquí, dictation. Obviamente, como su propio nombre indica, va a consistir en hacer un dictado. A ver, se podría utilizar en cualquier plan educativo. De hecho, yo creo que cualquier recurso de los que nos ofrece Moodle se podría utilizar en cualquier asignatura. Pero sí que es cierto que yo me estoy enfocando sobre todo en los idiomas. Es decir, este recurso de dictation creo que va a ser bastante útil en el ámbito del aprendizaje de una segunda lengua, ya que nos va a permitir que nosotros grabemos nuestra propia voz, dictemos a los alumnos una serie de frases o una serie de textos, y ellos van a tener que trabajar en el segundo idioma el spelling, es decir, el deletreo de las palabras. Así como también, por ejemplo, el escribir frases sin cometer ningún tipo ni de error léxico, ni de error ortográfico, ni de error gramatical. Al mismo tiempo que también van a estar practicando la habilidad de escucha, la habilidad de listening. Bien, ¿cómo se llevaría a cabo este recurso? Bueno, en primer lugar, escribir el título. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacerlo sobre My Daily Routines. En Task Description, aquí tendríamos que describir brevemente en qué consiste la actividad. Bueno, pues por ejemplo, podemos poner Listen to the dictation and write what you hear, por ejemplo. Es decir, escucha el dictado y escribe lo que escuches. Vale. Luego tenemos el apartado de sentences. Esto es muy importante que tengamos en cuenta que según el nivel en el que nos encontremos, pues las oraciones que vamos a dictar, pues las podemos hacer más extensas o menos extensas. Si nuestro alumnado pertenece a un nivel básico, recomiendo siempre hacer frases cortitas y, como se suele decir, directas al grano, para que el alumnado pues no se agobie, porque tened en cuenta que al mismo tiempo que están escuchando, tienen que escribir lo que están escuchando. Si ya resulta que es un alumnado con un nivel superior en el idioma, pues sí podríamos hacer oraciones más largas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la primera oración. ¿Cómo podemos adjuntar nuestro archivo de audio? Bueno, pues sería en Sound Sample. Si pinchamos aquí tenemos tres opciones. Una es subir un fichero de audio. Si ya tenemos grabado nuestro audio previamente, pues simplemente sería subirlo desde nuestro ordenador. Si es un dictado que hemos encontrado en internet, se podría subir directamente en enlace. Y por último tenemos la opción de grabarnos nosotros mismos y hacer nosotros mismos el dictado. En este caso es lo que vamos a hacer. Para ello, pues tendríamos que darle al botón de grabar. Voy a hacer un ejemplo. I get up at 7:30. Una vez que ya he grabado mi frase, le doy al botón de terminar e insertar. De esta forma ya tengo insertado mi archivo de audio.
Luego hay otra opción abajo que pone Sound Sample Slow, que es para ralentizar la voz, es decir, para que el alumnado pueda escuchar de nuevo el dictado, digamos, a un ritmo más lento. En un principio yo me pensaba que una vez que yo grababa mi voz, el programa por sí solo iba a ralentizarla, pero luego ya me he dado cuenta de que no, de que aquí para que la voz sea más lenta, tenemos que volver a grabarnos de nuevo hablando más lento nosotros mismos. Creo que esto sería un fallo, ¿no?, que tiene este recurso, que creo que podría ser susceptible de mejora, porque, claro, esto nos obliga a tener que grabarnos una segunda vez y nosotros mismos medir el ritmo, es decir, medir la velocidad, ¿no?, a la que queremos dictar lo que queramos decir. Voy a hacerlo también para que veáis cómo se hace. Es exactamente igual que antes. Le damos a grabar. I get up at 7:30. He hecho exactamente lo mismo, pero a un ritmo más lento. Bien. Luego, apartado de texto. Aquí es lo que el alumnado tiene que escribir. Es decir, lo que yo acabo de dictar, que en este caso sería I get up at 7:30, es lo que luego el alumnado va a tener que escribir. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo aquí me equivoco y no lo escribo bien, pero el alumnado sí escribe bien lo que escuche, el programa le va a decir que lo tiene mal. El programa siempre se va a regir, es decir, a la hora de dar la respuesta, a la hora de dar la evaluación, el programa se va siempre a regir por lo que yo he escrito aquí, que sería, digamos, la respuesta correcta. Lo que yo considero que sería la respuesta correcta y que el alumnado debe escribir correctamente. Bien. Por último, tenemos aquí el apartado de Overall Feedback, que es la retroalimentación, es decir, la forma de evaluar. Y es muy interesante porque aquí se establece una serie de parámetros de rango de puntuación. Por ejemplo, yo puedo decir que del 0 al 49%, pues al alumnado le va a salir la retroalimentación de Try Again, es decir, vuelve a intentarlo, no lo ha superado. Del 50 al 70%, por ejemplo, pues not bad, es decir, bueno, ha aprobado, no está mal. Luego puedo añadir un tercer rango del 71 al 90%, por el que le diga al alumnado pues que lo ha hecho muy bien, well done. Y por último, del 91 al 100, pues le puedo decir un excellent, ¿vale? Es decir, que lo ha hecho estupendamente, todo lo que se correspondería, digamos, con un sobresaliente. Yo, por ejemplo, he puesto estas frases, ¿no?, para, digamos, que el alumnado sepa cómo lo está haciendo, pero nosotros podemos ahí escribir lo que queramos, es decir, podemos incluso poner notable, bien, sobresaliente, o una frase que sea más o menos motivadora, en fin, lo que queramos poner, ¿de acuerdo? Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de este recurso como es el dictado, si por ejemplo nuestro dictado tiene 150 palabras y el alumnado escribe correctamente 120, el programa nos va a decir que ha acertado 120 de 150 y automáticamente va a trasladar esos 120 puntos en el tanto por ciento que le corresponda. Imaginemos que de 120 de 150 correctas corresponde a un 75%, por poner un ejemplo. Bueno, pues estaría dentro de este tercer rango que pone well done y al alumno le aparecería la nomenclatura de bien hecho. Entonces es muy importante que esto lo definamos bien. Luego tenemos el apartado de Behavioral Settings. Bueno, esto ya yo siempre lo dejo por defecto. Por ejemplo, Maximum Tries. Esto es por si queremos delimitar el número de intentos de nuestro alumnado en esta actividad. A mí no me gusta nunca poner límite porque creo que si los alumnos, aunque lo hayan hecho, quieren volver otra vez a reintentarlo y volver a hacerlo, pues yo no voy a ser quien para cortarle esa posibilidad de poder seguir practicando, pero que vamos, que si quisiéramos poner un número de intentos límite, pues se podría poner sin problema aquí. Lo demás, a mí me gusta dejarlo tal y como está, viene configurado por defecto y creo que está bastante bien.
Luego, por último, tenemos parámetros y textos. Esto es el idioma en el que queremos que nuestro alumnado escriba. Imaginad que yo estoy en la asignatura de UBIE y el dictado lo hago en inglés y quiero que mi alumnado, obviamente, pues lo escriba en inglés. Si yo aquí pongo alemán, por ejemplo, pues aunque mi alumnado escriba bien lo que escuchan, el programa le va a decir que está mal, porque el programa solamente va a detectar si tú escribes en alemán. Por lo tanto, es muy importante que si estamos en la asignatura de inglés, pongamos inglés. Y si es un plan educativo que no sea de idioma, pues que pongamos el español. Luego ya por último, aquí tenemos pues el resto de parámetros a los que estamos acostumbrados cuando subimos cualquier tarea, ¿no? La calificación, si hacemos alguna restricción de acceso, la finalización de la actividad, si queremos que el alumnado pueda marcar como finalizada o no la actividad una vez que la hayan hecho, en fin. Estos son parámetros generales que creo que todos ya más o menos conocemos o al menos deberíamos conocer si hemos subido tareas y cositas a la plataforma. Vale. Luego, también decir que aquí, en este ejemplo que estoy haciendo de dictado, solamente he puesto una oración. Si quisiera añadir una segunda oración, tendría que darle a añadir sentence. Y sería, ¿ves? Ya aparece el número 2 y sería exactamente otra vez lo mismo. Vuelvo a grabarme, vuelvo a escribir en el texto lo que quiero que mi alumnado escriba y vuelvo, pues, digamos, a establecer un poquito la retroalimentación. Bien, en este caso no voy a seguir añadiendo oraciones porque como es un ejemplo lo que estamos haciendo, pues simplemente con una sería más que suficiente. Una vez que ya hemos terminado de construir, diseñar nuestra actividad, pues tendríamos que pinchar en guardar cambio y regresar al curso. Y con esto ya tendríamos creada nuestra actividad. Vamos a comprobarla, a ver cómo ha quedado. Le damos aquí al contenido H5P My Daily Routines, que es como he titulado a este recurso. Bien, y aquí tendríamos nuestra actividad. Esto es lo que le aparecería a nuestros alumnos y alumnas. Tenemos el icono del altavoz que es para que ellos escuchen el dictado. Vamos a probar. Y luego al lado tenemos el dibujito de un reloj, un cronómetro, que sería el audio que no hemos grabado a un ritmo más lento, a una velocidad más ralentizada. ¿Qué tal? Bien, en este caso, como yo he puesto que el alumnado puede escucharla cuantas veces quieran, por eso me pone aquí number of tries left infinite. Es decir, infinito, lo pueden escuchar todas las veces que lo necesiten. Si yo hubiese puesto un máximo de 3, pues solamente podrían haberlo escuchado 3 veces. Una vez que los alumnos lo han escuchado, pues tendrán que escribir la respuesta que ellos consideren adecuada. En este caso sería esta. I get up at 7:30. Y simplemente dándole al botón de check van a poder autoevaluarse y ver cómo lo han hecho. Es lo que he comentado antes, como mi respuesta correcta tiene 7 palabras, te va a calcular la evaluación sobre 7 palabras. En este caso, como la he acertado todas, es 7 de 7. Y la nomenclatura de excellent, que es ese rango de puntuación que os he comentado anteriormente. Imaginemos que por lo que sea yo hubiese escrito aquí, vamos a probar, alguna palabra errónea. Imaginar que en vez de poner las 7:30 pongo las 6 en punto. Bien, al darle al check me va a poner que he acertado 4 palabras de 7 y por lo tanto mi puntuación ya no es excellent, sino que mi puntuación va a ser not bad, porque he cometido 3 errores. Es decir, es lo que he comentado antes, el programa por sí solo va, digamos, a trasladar el número de puntos o el número de palabras que hemos acertado y que hemos fallado, eso lo va a traducir al tanto por ciento correspondiente, que al mismo tiempo se va a emparejar a esos rangos de puntuación que nosotros hemos establecido.
Si en vez de una oración hubiésemos hecho 8 oraciones, pues aquí nos aparecerían las 8 oraciones, una debajo de otra, para que el alumnado pueda ir completándolas. Y como he comentado antes, siempre es mejor en niveles inferiores hacer frases cortitas, porque si nosotros en esta primera frase hubiésemos hecho un dictado de 200 palabras, pues el alumnado se va a agobiar, porque va a tener que escribir al mismo tiempo que va escuchando, tendría que ir escribiendo. Entonces, en niveles bajitos, en niveles básicos del idioma, considero que es mejor siempre pues este tipo de frases cortitas de 7, 8, 9, 10 palabras, 12, 13 palabras como máximo. Bien, pues esto sería todo lo que engloba al recurso de dictation y también a los dos recursos de audio recorder y de audio que os he comentado al principio de esta grabación. Espero que os haya servido de utilidad y que lo podamos utilizar con nuestro alumnado en nuestras clases. Si no este año, pues ya al menos a partir del próximo curso. Bueno, que espero que estéis todos y todas bien. Venga, un saludo.